año. Em, no sé si todas estuvieron en el pasado, en el encuentro pasado, la mayoría estuvo, ¿no? ¿Sí? Estuvieron la mayoría, ¿no? Genial, genial. Bueno, y las que no, no sé si pudieron ver, nosotros mandamos el, la grabación y todo, si alguno no lo tiene, después voy a pasar por el chat todos los links con todo lo que ya vimos las veces pasadas, pero bueno, la idea de estos primeros encuentros es empezar a repasar juntas conceptos de programación, empezando bien de cero, y que sea un espacio nada, colaborativo. Así que mi nombre es Abri, me presento que no me presenté, pero no voy a dar hoy yo nada de contenido, así que las dejo con directamente Huerto y Estefi, que van a estar hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, también pedirle disculpas por la demora, que tuvimos ahí una tardanza, bueno, problemas técnicos siempre que se pueden dar en el vivo. Yo voy a ser una de las speakers, mi nombre es Estefanía Ávila, y conmigo van a ver lo que sería la parte de condicionales y de operadores de JavaScript. Y ahí le doy el pase a mi compañera también. Bueno, muchísimas gracias, Steffi. Hola a todas. Gracias por sumarse. Mi nombre es Huerto Rekovsky. Soy desarrolladora backend y después nosotros vamos a ver también todo lo que es la parte de operadores lógicos y demás. Eh, pero mientras Steffi le va a mostrar los ejemplos en JavaScript, yo después le voy a mostrar en Java como para que tengan alguna otra referencia. Así es. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a presentar. Un segundito. Uy, ahora se me puso, ahí está. Bien. ¿Ven todas? Quiero tratar de sacar la barrita esta molesta que tiene el... Se ve perfecto, ¿Se Estefi. ve perfecto? Sí, el tema es que yo a ustedes las tengo... Ahí está. Ahí pude bajar la barrita. Buenísimo. Bueno. Primero, bueno, bienvenidas y bienvenidas a todas. Nuevamente poder aclarar, esto siempre no está de más, que esto es un espacio seguro y colaborativo, que no olvidemos que acá venimos a aprender en comunidad, a estar motivadas por las ganas de crecer y juntas y juntes, partiendo siempre desde el respeto mutuo, ¿sí? Ahí vamos a comenzar con un repaso primero, ¿sí? No sé si alguna de las chicas habían pedido tarea, si pudieron hacer, si pudieron repasar, fijarse los conceptos de nuevo de qué era una variable, de qué era una constante, de cómo se definía una variable o una constante en JavaScript y cómo lo hacíamos con Java, porque justamente en el encuentro pasado también hicimos eso, ¿no? Pudimos ver esa comparación de dos lenguajes en particular que tomamos para ejemplo. ¿Alguna hizo? Si quiere abrir micrófono, si no, hacemos el repaso en conjunto, o si quiere escribir también, vamos viendo. Ya pasamos a mostrarles. A ver. ¿Se acuerdan de esto? ¿Para qué servía? ¿Del compilador? Somos pocas, así que hablen el micrófono, no hay problema. A ver qué dice. Me gustaría que pasen los playgrounds. Bueno, ahí se las... Sí, hola. El compilador Hola, era donde... Hola. Por lo que me recuerdo que hablaron la clase pasada, el compilador es cuando se traduce el nivel el lenguaje de alto nivel al nivel de la máquina, para que pueda ejecutar el programa. muy bien, Laura, ¿ves? Hizo ahí la tarea. Bueno,
¿Cómo definíamos una variable? ¿Se acuerdan de eso? Había dos palabras en JavaScript, ¿sí? Que eran para definir. ¿Se acuerdan cómo empezaba la definición de esa variable? Que recordemos, el concepto era una cajita, ¿sí? En donde guardábamos, ¿qué? Un valor, ¿sí? Un valor o un dato. Esos datos podían ser de diferentes maneras, podían ser números, podían ser cadenas de texto, podían ser también booleanos, el true, el false, ¿sí? Podían ser objetos, etcétera, etcétera. Pero había dos formas de empezar a definir una variable, ¿sí? En JavaScript una era la palabra reservada let, ¿sí? Y otra es la palabra var, o sea, son dos definiciones que teníamos para hablar de una variable, ¿sí? Ahora, a ese let y a ese var había una diferencia, ¿sí? Algo las diferenciaba, porque si no es como que no tendría, sería indistinto. En let, el valor que nosotros le poníamos, ¿sí? Podía ser modificable. En cambio en var, el valor también se podía modificar, ¿sí? Pero tiene en este caso el valor un campo de memoria de lo que sería más local, ¿sí? La otra que no se podía modificar era const, que también es una forma de poder dar una variable, en este caso le llamamos constante, y este valor no se modificaba. Ahora, let le podríamos poner el nombre, ya sea let, a variable o a constante, el nombre que nosotros queramos darle a esa cajita, ¿sí? Donde íbamos a guardar el valor. Por ejemplo, a ver, ¿qué nombre quieren ponerle a esta variable? A esta primera cajita, vamos a decirle. Ahí están pidiendo las grabaciones. Tiren un nombre random, de los que se les ocurra, porque la máquina... Valor, cálculo, perdóname. Cálculo. Bueno, muy bien, llamamos cálculo. Perfecto. Así se va a llamar, ¿bien? Siempre después de la palabra que le vamos a dar del nombre, que venía un igual, ¿sí? Y ahí, a partir del igual, ya podemos comenzar a colocarle ese valor que va a tener la cajita. Acordémonos que tanto en let y en var, eso que poníamos en la cajita podía cambiar ese valor, a diferencia de const, que la cajita se cerraba. A cálculo, por ejemplo, le podemos dar un valor number, ¿sí? Un valor de número, por ejemplo 2, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestra primera variable definida con let. La segunda variable le podríamos poner cálculo 2, ¿sí? También recuerden que no solo podía tener el nombre con letras, sino también le podemos agregar números y también algunos símbolos, ¿sí? Le ponemos cálculo 2 y a este le podemos poner, por ejemplo, una cadena de string, porque también recuerden que esa cajita de la variable podía tener, tanto como variable o constante, podía tener una cadena de texto, le llamamos también a los strings, como valor. Entonces acá podemos decir, soy una variable de cadena de texto. ¿Sí? Podemos ponerle lo que queramos. También cerramos con punto y coma, porque de esa manera le estamos dando a la máquina ya la instrucción de que ahí termina el valor de mi variable, ¿sí? Y en const le podríamos poner, ya que estamos con la palabra cálculo, 3, ¿sí? Cálculo 3, nuevamente el igual, y acá podría tener lo mismo, un valor número, un valor de cadena de string, o también podría ser un valor true, ¿sí? True o false, que eran los valores booleanos, ¿sí? Bueno, nos acordamos de esto, nos parece como totalmente desconocido, o algo vino a la memoria. Esto es súper importante porque si no, no podemos arrancar con la clase estrictamente de hoy, ¿sí? Ahí vamos, la clase de hoy, estructuras condicionales. Acá nos dice, en nuestra vida diaria se nos presentan situaciones donde debemos decidir, ¿bien? Elijo la carrera A, elijo la carrera B, me pongo el pantalón rojo o el pantalón verde, voy al trabajo, voy en auto o en bici,
¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice estructura y qué le dice condicionales? ¿De dónde creen que vienen estas palabras y cómo esto tiene que ver en una situación / problema para tomar una decisión? ¿Qué le dice la palabra condicionales? ¿De qué creen que viene? Si se Que va cumple a una haber condición, perdón. No, hable vos, por favor. No, Gros, justamente iba a decir que si se cumplía una condición, me iba a hacer elegir una u otra opción, nada más. exacto. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Perfecto. Micaela era, ¿no? Sí, Sí. Y también, perfecto. por ejemplo, me imagino que puede ser la carrera A, la carrera B o la carrera C también, o sea, como me imagino que eso no es el true Exactamente. o el true, el false pueden ser varios y el true quizá uno, o sea, como que se puede ir variando. Las opciones, sí, las carreras, pueden ser varias, exactamente. En ese caso, ya vamos a ir viendo que pueden ser o una opción o dos opciones o varias condiciones las que les pongamos. Pero vamos a empezar por las condicionales simples, ¿sí? Con una primera Perdón, condición. sería lo que hablaron en el primer encuentro de los booleanos. Eso sería, ¿o no? Exacto, exacto. Así es, Bien. las declaraciones condicionales exactamente siempre, acá dice, van a tener la condición de verdadera, es decir, para que se ejecute una acción, ¿sí? Tiene que estar, en este caso, cumplirse lo que es la condición para que se ejecute la acción. Y el concepto en resumen serían las declaraciones condicionales nos ayudan cuando deseamos ejecutar una acción basada en una condición. Podemos utilizar la palabra if, ¿sí? Para especificar un bloque de código que será ejecutado si una condición específica es verdadera. If en inglés, ¿sí? Está obviamente puesto en inglés, pero en castellano significa sí, ¿bien? Si se cumple tal cosa que pongo entre estos dos paréntesis, ¿sí? Acá va a estar la condición que yo le pongo, tiene que pasar tal cosa, que sería esta acción, ¿sí? Si sucede tal cosa, paso a realizar tal otro. Bueno, esa es la manera que tenemos para decirle al sistema, para decirle a la computadora que justamente lo que queremos que haga es esto, pero primero tiene que suceder el if, la condición, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, en las estructuras condicionales, ¿sí? Dobles, tenemos dos caminos. Ahí lo que decían un poco recién las chicas. O sea, puede que se habilite justamente que no sea solo un camino, sino que pueda haber otro camino o más de dos caminos, ¿sí? Por ahora vamos viendo dos, el camino del verdadero y el camino del falso. Es una estructura condicional doble, dice, por el camino del verdadero, o sea, del if. Recuerden que siempre el if, la condición que pongamos entre estos dos paréntesis, lo que va a evaluar es si esa es verdadera para que se ejecute la acción. Entonces, por el camino del verdadero del if, hay una forma de resolver el problema, ¿bien? Va por acá. Y por el camino del falso, es decir, del else, hay otra forma de resolver. Se ejecuta otra acción que le estoy dando a la máquina para que realice. Entonces, le digo, if, si se cumple tal situación, quiero que hagas esto. Y else, en castellano, sería de lo contrario, es decir, si no se cumplió la condición primera, la condición del if, bueno, hace lo otro, ¿sí? No le estoy dando una segunda condición específica escrita al else, sino que ustedes ven que no hay entre paréntesis, no hay puesto nada, directamente se pone el else, lo que serían los corchetes, y se ejecuta la acción. Entonces, ¿qué entiende el sistema de esta manera? Que todo lo que no entre dentro de la condición del if, todo lo que no entre dentro de estos corchetes del if, tiene que ser el camino del else, va a ir por else, va a ejecutar la acción que yo le ponga acá, ¿sí? A ver, ¿hicieron algo ahí? Ah, bien, están relacionados. Bueno, cualquier cosa, ustedes si no abren el micrófono, porque por ahí no puedo ver con el chat si me están preguntando algo o están acotando algo. Bien,
Acá vamos a mostrar una herramienta que se usa mucho, ¿sí? Que en programación y en todo lo que tenga que ver justamente para poder resolver situaciones, ¿sí? Que se hagan más gráficas, es el diagrama de flujo. ¿Sí? Un diagrama de flujo dice, o flujograma, es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común, para que visualmente se pueda representar la sucesión de tareas y la relación que va a haber entre ellas. Se utilizan símbolos como flechas, rombos, rectángulos o prismas. Ahí después, no sé si las chicas le pueden compartir algunas páginas, o si no al final compartimos, en donde se pueden hacer estos diagramas de flujo, ¿sí? Que lo vamos realizando y haciéndolo como específico para cada situación que nosotros queremos resolver. En este caso, tomamos una situación, a ver, como de común, diaria, que nos puede pasar todos los días. Y es, tengo que ir al trabajo, ¿sí? Puede ser una situación, puede ser un problema. En este caso lo tomamos como esta situación de tener que ir al trabajo. Bueno, listo, voy al trabajo, pero antes yo necesito saber si está lloviendo. Esa sería mi condición, ¿sí? Eso es lo primero que le pregunto y que le digo a la máquina. ¿Está lloviendo? Si me dice sí, o sea, si voy por el camino de sí, si es true, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Voy en auto, ¿sí? Ejecuto la acción, voy en auto y fin. Termina la situación problema. Ahora, si está lloviendo y la respuesta es false, o sea, es negativo, else, en este caso, voy en bici, ¿bien? Entonces, eso le decimos al sistema. Tengo que ir al trabajo. Listo, evalúo. ¿Está lloviendo? Sí, if, voy en auto, fin del problema. Tengo que ir al trabajo. ¿Está lloviendo? No, ¿bien? Voy en bici, pero no es que en el camino del no le digo, le estoy preguntando, bueno, pero ¿hay sol o está nublado? No, por ahora solo estoy dando la opción de que si lo que no entre dentro de está lloviendo, pase al else. A de lo contrario, voy en bici, sin importar si estaba con sol, nublado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se muestra esto? ¿Cómo sería esto en JavaScript y en Java? ¿Sí? Fíjense, si bien nosotros ahí pueden ver bien el código, lo ven, de todas maneras ya vamos a pasar al compilador después. El de Java no se ve completo porque... Perfecto. Bueno, está más largo. Sí, Java un poco, siempre más largo. Bueno. Bien. Entonces, vamos con JavaScript, de todas maneras, como le dijimos al comienzo, como le comentó Huerto, después que hagamos toda la presentación vamos con los ejemplos de JavaScript, y después ella va a pasar con los ejemplos de Java, ¿sí? Para que de alguna forma vayan pudiendo hacer luego la comparación. Para ir al trabajo en JavaScript, dice, si llueve, voy por el if, ¿bien? Y acá hay tres iguales, tres símbolos que luego vamos a pasar a explicar, que se llaman operador, por ejemplo, esto es un operador relacional, ¿sí? Entonces, si respuesta if es igual a sí, ¿sí? Le estoy dando la respuesta sí, ¿qué le digo a la máquina? Bueno, voy en auto. De lo contrario, console log, voy en bici. Ahora vamos directamente a mostrarlo acá, porque esto es lo verdadero. Entonces le decimos, ¿sí? Del simple, acá tenemos el está lloviendo. Ya hicimos algunas respuestas anteriormente, teníamos como programado los ejemplos, porque, bueno, de acuerdo a lo que fue la pasada, era ahorrar tiempo, ¿sí? Básicamente. Entonces, y acá volvemos a repasar cómo comentábamos y descomentábamos, ¿no? Que también es otra acción importante que hacemos en los editores de texto o compiladores. Bueno, acá yo lo definí con un const, pero recuerden, esta definición puede cambiar, porque puede ser, por ejemplo, un var, ¿sí? Como habíamos hecho acá. Eso es indistinto, y es mejor que sea un var porque acá la respuesta puede ir cambiando.
yo quiero explicarles algo, ¿sí? Que es el prompt, ¿bien? Porque esta palabrita creo que no la vieron hasta el momento. El prompt es una ventana, ¿sí? Que nos permite, es una acción que le decimos a la máquina que haga, y que abre una ventana, que dentro de esa ventana es lo más visual que ustedes van a ver, porque por ahora no se viene trabajando dentro del sitio web, de la máquina, de lo que vemos todos, sino se viene trabajando por detrás, por la consola, lo que está detrás de esa página, de ese sitio. Bueno, ahora van a poder ver esta ventana que inclusive en algunos sitios viejos todavía la siguen utilizando como forma de pedir datos, de que ingresemos algo. Obviamente que están muy sustituidos por los formularios, ¿sí? Por los modals, por otras formas más estéticas inclusive, de pedirnos información cuando ingresamos a un sitio web. Pero el prompt, ¿sí? Todavía lo seguimos utilizando en algunas más obsoletas, en algunos sitios, y lo utilizamos al principio para hacer pruebas, nos ayuda mucho. Entonces, con este prompt, lo que va a aparecer en esta ventana es la pregunta, ¿hoy está lloviendo? ¿Sí? Y si la respuesta que nosotros pongamos en esa ventana es sí, debería aparecer acá en consola, ¿se acuerdan lo que era el que detrás de la máquina? Voy en auto. Si yo pongo cualquier otra cosa, pongo la palabra no, o pongo un número, lo que sea, me debería aparecer voy en bici. ¿Vamos a probarlo? Acá está, acá apareció, ¿la ven todo? ¿Pueden ver la ventanita? Y me da, si se fijan ustedes, ven ahí un cursor, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente yo ponga un valor a esa pregunta de si está lloviendo, ¿bien? Pongo sí. Recuerden que es la primera condición. Yo le dije que si respuesta, que la variable le pusimos el nombre de respuesta, a la anterior le habíamos puesto cálculo, ¿se acuerdan a la que hicimos hace un rato? Bueno, ahora le pusimos respuesta. Si esa respuesta, el valor que le pusimos acá, en esta ventanita, es igual, ¿sí? O sea, estrictamente igual, así, debería decirme voy en auto. Y efectivamente me dice en consola, lo pueden ver acá, voy en auto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo no? No está lloviendo. Ah, bueno, listo, voy en bici. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 67? ¿Sí? O sea, sin sentido. ¿La máquina qué creen? ¿Me va a decir no, es un número, no estás respondiendo bien? No, simplemente porque no es igual así a la única condición que yo le di, que corrobore, lógicamente si no es igual a esto, va a pasar a esto. Va a pasar a de lo contrario, voy en bici. ¿Sí? Por eso me dice voy en bici. ¿Bien? ¿Entendieron hasta acá? ¿Se dan cuenta cómo está razonando el sistema para poder dar una acción o dar la otra? Las escucho. Pueden abrir el micrófono. Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno. Muy bien, eso es importante, ¿por qué? Porque es la primera condición, es la primera estructura, el if y el else, para poder directamente iniciar y avanzar en la complejidad de lo que son las lógicas de los condicionales. Ahora, Huerto va a pasar a explicar un poquito lo que son los operadores relacionales. Estos que ustedes ya acaban de ver uno, ¿sí? Acaban de verlo acá, que hay 3 iguales. ¿Qué me está dando esto? Bueno, ahora lo voy a explicar cuál es su función y por qué aparecen tanto en estructuras condicionales como también pueden llegar a aparecer dentro de otro tipo de ejercicios y de lógica. Te doy ahí el pase, Huerto. Genial, gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, sí. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los operadores relacionales, ¿sí? Los operadores relacionales pueden ser símbolos o pueden ser palabras, ¿sí? Que se utilizan para comparar dos valores y determinar, ya sea si pueden ser mayores, pueden ser mayor o igual, pueden ser menor o igual, puede ser distinto o
los dos pueden ser iguales, los dos valores, ¿sí? Son muy importantes estos operadores porque nos van a permitir comparar los dos valores y decidir qué acción vamos a tomar en función del resultado de esa comparación. Entonces, para eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que la condición del if debe intervenir una variable, un operador relacional y otra variable. Perfecto. Entonces, aquí mostramos unos ejemplos de lo que estábamos hablando. En este caso, estamos, por ejemplo, comparando dos variables, ¿sí? La variable que se llama num1 y la variable que se llama num2. Recuerden que en Java es un lenguaje tipado, por eso en vez de tener palabras como var o let o const, tenemos, por ejemplo, aquí el int, que se refiere a integer, que son números enteros. Entonces, en el primer if, por ejemplo, estamos comparando si el número 1 es menor que el número 2. Entonces, si esta comparación es verdadera, va a imprimir en consola que el número 1, o sea, que el número, en este caso número 2, es menor al número 7, que es el valor que está almacenado en la variable número 2. En cambio, si no llegase a ser el número 1 menor que el número 2, y fuese el número 1 mayor que el número 2, que es la comparación que estamos haciendo en el segundo if, imprimiría el otro mensaje de que el número de la variable número 1 es mayor al número de la variable número 2. Y si no, si los dos números, o sea, son iguales, que ambos números son iguales. Entonces pueden ver lo importante por ahí de hacer estas comparaciones para ver según cuál se cumple con estas comparaciones, cuál condición se cumple, vamos a imprimir un mensaje distinto. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta y eso? Huerto, te hago una Sí. consulta. Ahí en donde está la de Java, ¿no iría un else en vez de 3 if? ¿O Sí, eso? sí. No, sí puede ir, pero como solamente queríamos retratar los El if. operadores, porque todavía no hemos llegado a explicar ese tipo de condicionales, eso lo vamos a ver después. Pero Bien, sí, pero o sea, se puede usar también 3 if sin problemas. exactamente. Bien, buenísimo. Bien, pero sí. Exacto, esto sería, sí. perdón Huerto, Sí, esto sí. sería un condicional simple, ¿sí? O sea, es un solo camino, una sola condición. Solo va a ejecutar lo que diga el if, lo que se cumpla en esa condición. No le damos un else, no le damos una segunda opción. Esto también es una forma de un condicional, no deja de ser un condicional por solo tener el if. Ok, entiendo. Gracias. Bien. Ahora sí. Perfecto. Sí. Vamos al siguiente. Bueno, así como están los operadores relacionales que hemos visto recién, ahora también tenemos los operadores lógicos. Que los operadores lógicos, al igual que los operadores relacionales, pueden ser símbolos o pueden ser palabras claves que se utilizan para combinar y manipular, bueno, sí, expresiones booleanas, ¿sí? Existen 3 tipos de operadores lógicos. El primero es el operador AND, que va a evaluar 2 expresiones y que para que se cumpla esta condición, ambas expresiones tienen que ser verdaderas, ¿sí? Porque si no, no se cumple la condición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 números, ¿sí? Tenemos el número 1, el número 2, y estamos comparando y diciendo, ok, si el número 1 es menor a 10 y el número 2 también es menor a 10, entonces podemos imprimir por consola que ambos números son menores a 10. Pero si uno de esos no llegase a cumplirse, no entraría por el camino, por más que el otro sí. Es decir, si yo el número 1, que en este momento tengo almacenado el valor de 3, le cambio por el valor 11, por ejemplo, la condición no se va a cumplir, por más que el número 2 sí sigue siendo menor a 10.
¿Por qué? Porque el operador que tenemos, AND, indica que sí o sí ambas expresiones se tienen que cumplir para que esto sea verdadero. ¿Hasta ahí bien? Ok. Después tenemos el operador OR. El operador OR, en cambio, sí va a evaluar las dos expresiones y en este caso una se tiene que cumplir, ¿sí? No es obligatorio que se cumplan las dos expresiones, sino con que una se cumpla, esta condición ya va a ser verdadera. Entonces, por ejemplo, bueno, en realidad ahí podríamos cambiarle después el número para mostrar que una se cumple y que una no, y que igual entraría, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ahí tenemos el número 1 que tiene el valor de 3, y el número 2, en vez de tener el valor de 9, como le hemos puesto ahí, le ponemos 11, en este caso la condición sí se va a cumplir, porque estamos diciendo que el número 1 sea menor que 10 o que el número 2 sea menor que 10. Entonces, con que uno de los dos se cumpla, esta condición ya es verdadera para la máquina. Entonces, si tuviésemos uno de los valores superior a 10, de todas formas entraría en la condición. Y esto sería como verdadero y después veríamos en consola el mensaje de alguno de los números son menores a 10. ¿Tienen alguna duda con respecto a ese operador o vamos bien, chicas? Vamos bien. Bien, perfecto. Después tenemos el operador de negación, ¿sí? Que en JavaScript creo que es not, vos si no, Steffi, ahí me vas a corregir. Y en Java, en cambio, es el signo de admiración, ¿sí? ¿Qué hace este operador de negación? Invierte el valor de una expresión booleana. Es decir, que si la expresión es verdadera, si yo le pongo adelante el signo de admiración, va a ser falso. Y viceversa. Como tenemos en el cuadrito ahí a la derecha, si yo a true, que es verdadero, true es verdadero en inglés, le pongo el signo de admiración adelante, me va a devolver un false, porque yo estoy negando a true. En cambio, si yo tuviese un false, que es falso en inglés, y le pongo adelante la negación, me va a devolver un verdadero, porque estoy negando a false. Entonces me invierte los valores, ¿sí? Como decimos ahí, invierte el valor de una expresión booleana. Entonces, si yo le pongo el true, me va a devolver la inversa, que es el false, y si no, si yo le niego a false, me va a devolver la inversa, que es el true. Por eso en este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Queremos saber si está lloviendo, ¿para qué? Si está lloviendo, capaz puedo salir a correr. Si no está lloviendo, capaz puedo salir a correr. En cambio, si está lloviendo, capaz me quiero quedar en mi casa, ¿no? A ver una peli. Entonces, yo está lloviendo, lo pongo en false, ¿sí? Yo ahora lo voy a negar a false, al está lloviendo. ¿Cómo? Con el operador de negación adelante. ¿Y qué hemos dicho? Como invierte el valor, eso termina siendo resultado true y como la condición es verdadera, me imprimiría en consola que, ok, sí, puedo salir a correr porque significa que no está lloviendo. Bien, entonces entendemos así es. En la parte de JavaScript es lo mismo, chicos, ¿sí? O sea, también se utiliza el not o en este caso, el símbolo de negación también es parte para negar y para cambiar un booleano, el valor del booleano. Bien, perfecto. Entonces ahora sí entramos a las estructuras múltiples, como hay varias chicas ya han adelantado al principio, ¿no? No, es perfecto. Como varias chicas han adelantado al principio de las estructuras múltiples, perdón, ¿no? Que corte aquí un segundo. Steffi, ¿quieres mostrarlo en JavaScript los otros ejemplos? Que me cuente que estamos Bueno, avanzando y nos estamos mostrando los ejemplos cómo de se los vería en operadores. consola. Sí, antes de avanzar con estructuras múltiples, perdón chicas, ¿no? Pasemos a ver en JavaScript cómo son estos ejemplos de los operadores y cómo se ven reflejados
en un programa. Bien. Vamos con los lógicos, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Sí, pueden ser los lógicos, los relacionales también. A ver, los relacionales, ¿dónde los teníamos? Acá están. Yo no sé si ya los tenía. No. Creo que lo tenés un poquito más copiar. arriba. Creo que lo tenés ¿Más un poquito... arriba? Sí, los vi ahí al pasar. Que tenés Acá como el están. mayor, menor, ahí están. Sí, acá está. Bien. Vamos a probar entonces los primeros, ¿sí? Vamos a probar los relacionales, el mayor, menor y el igual. Bueno, acá decimos, lo primero que, como Huerto fue explicando, este mayor, menor, el patito que le dicen algunos, el piquito, es muy importante, muchas veces nos confundimos, ¿no? A mí particularmente me pasa, de decir, ¿para dónde era el mayor, para dónde era el menor? ¿Qué es lo que comparo? Bueno, la idea es siempre que tengamos como referencia la primera variable, el primer valor que le estamos dando que compare. Y de acuerdo a eso pongo lo que sería el signo en mayor o menor al siguiente, al que está al lado. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo número 1, variable 1, al poner, este es un tips mío, ¿no? Para no confundirme. La boquita, le digo yo, la boquita menor, la más chiquita, en este caso la cerrada, la boquita cerrada, ¿qué le estoy diciendo? Que la primera variable, bien, es menor a la siguiente variable. ¿Por qué? Porque tiene la boquita abierta mostrándolo en la otra variable. Y en este caso, al tener al revés la boquita abierta para la primera variable, le estoy diciendo que compare si ese es mayor a la otra variable. ¿Bien? Y bueno, y el igual, que ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, de los tres iguales, que significan esto, que sea igual las dos variables para que se pueda ejecutar la acción. ¿Sí? No sé si los mareé más con... no, ahí dice alguien que también, que fue un problema los piquitos. Sí, son un problema, la verdad, y lo siguen siendo. Bien, entonces decimos, acá por ejemplo, ¿qué debería dar? Si el número 1, la variable num1 tiene el valor 2 y la variable num2 tiene el valor 7. ¿Qué tendría que ejecutar la máquina de estas tres opciones que tiene, de estas tres condiciones? ¿Sí? Posiblemente lo que tendría que ejecutar es esto, es si el número 1 primero va a corroborar si es menor al num2, después va a corroborar si es mayor y después va a corroborar si es igual. El que dé como verdadero lo va a mostrar en consola. Y está diciendo esto justamente. El número 2 es menor al número 7. ¿Sí? Acá debe ser que no le dejé comillas, no lo separé yo por eso. Acá, ahí está. Si no, queda todo pegado. El número 2 es menor al número 7. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo 9? ¿Sí? Y ejecuto. Bueno, me dice que el número 9 es mayor al número 7. Ya aplicó esta. Ya se fue por la segunda condición. Y se dio cuenta que esta era la verdadera. ¿Y qué pasa si, en este caso, cambio y pongo que son iguales? Bueno, el número 9 es igual al número 9, ¿sí? Vuelve a dar, en este caso, como verdadera, se da cuenta que la tercera condición es la verdadera, entonces ejecuta esa, ¿sí? ¿Entendimos hasta ahí el relacional cómo es? Bien, y ahora vamos por, yo no sé si tenía acá cargado los AND, los OR, si no los cargo, no, con esto no. Cualquier cosita, ya saben si hay algo que no les termina de cerrar, abra el micrófono, no somos muchas, no se va a generar ningún disturbio, así que está apto. Bien. Vamos con el AND primero.
Bien, acá, ¿qué era lo que verificábamos? ¿Qué es lo que había dicho Huerto? ¿Sí? Que el símbolo AN, que son como I, ¿sí? De alguna forma se traduce en español como I, decimos que le pide al sistema que compare. Si número 1 es menor, ya dijimos que el piquito está cerrado, entonces lo que le pide es que compare si es menor. Si número 1 es menor a 10, y le dice, num2 también es menor a 10, debería decir ambos números son menores a 10. ¿Sí? Vamos a probarlo. Y efectivamente ambos números son menores a 10. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en este pongo 56? ¿Sí? ¿Qué me dice? No me dice nada. ¿Por qué? Porque yo solo estoy ejecutando la condición del if, solo le estoy diciendo una sola condición, que si son menores a 10, ponga esto. Si no son menores a 10, ¿sí? Alguno de los, tienen que ser los dos menores con este símbolo, ¿bien? Y si bien la variable 2 es menor, pero la variable 1 no es menor, entonces el sistema dice, no, los dos no son menores, por ende no voy a ejecutar que ambos números son menores a 10. No ejecuto nada. ¿Por qué? Porque no le puse la otra condición de else. En todo caso, si le tuviese que poner el else, ¿sí? Armamos ahí y ponemos, por ejemplo, acá, le decimos, alguno de los dos números no son menores a 10. ¿Sí? Veamos si funciona. Y me dice eso, alguno de los dos números no son menores a 10. Pero ahí le pusimos otra posibilidad de verificación, por eso es que ejecutó la segunda. ¿Sí? Bien, ahora vamos con, hasta ahí todo ok, chicas. Hablen por favor, si no siento que encima no las veo. No sé si están ahí. Sí, con confianza Sí, sí. que... Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos con acá, el OR, ¿sí? Perfecto. Directamente acá también lo que podemos hacer es esto, ¿no? Hacer como la... Quiero tratar de correr la barrita porque si no es... Ahí está. Sí, si no, ahí Entonces, en ese mismo ejemplo, eso le sí, cambiamos por el exacto. OR y lo podemos reutilizar. Ahí lo reutilizamos, ¿sí? Reutilizamos código y directamente cambiamos y ponemos el otro operador que es el OR. Entonces, acá le decimos, si número 1 es menor a 10 o número 2 es menor a 10, ambos números son menores a 10. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Alguno de los dos números no son menores a 10. Pero en este caso no es necesario el else. ¿Por qué? Porque simplemente lo que va a hacer el sistema es corroborar que uno de los dos sea y va a ejecutar la acción. Veamos en este caso. Y exactamente me ejecutó ambos, ambos números no. Acá era, teníamos que cambiar el mensaje. Alguno de los Alguno. números. Perfecto. Algunos de los números son menores a 10. Y efectivamente el 9 es menor, ¿sí? Ahora, supongamos que pongo un 5 también, o sea, los dos son menores, en realidad 10. ¿Se ejecuta la acción? Sí, se ejecuta. Porque en realidad lo que le importa es que uno de los dos cumpla con la condición para poder ejecutarse. Y si yo le pongo 54 y a este le pongo 94, no va a ejecutar nada porque lógicamente ninguno de los dos son iguales. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al último operador. Deme 2 segundos que esta barrita me pone loca. Ahí está. Y sería el de la negación. ¿Sí? Vamos a intentar negarlo. No me está claro, tengo que salir del sí o sí del sistema. Bueno, ahí estamos.
Bueno, en este caso lo que vamos a probar es el símbolo de negación, ¿sí? El valor, el invertir el booleano, que le estamos diciendo, lo inicializamos con false, decimos que está lloviendo es false, pero lo queremos cambiar a true, ¿sí? Recuerden que sí o sí esto tenía que ser verdadero, o sea, tenía que dar como verdadero, ¿para qué? Para que pueda ejecutar la acción en consola. Entonces, de esta manera, nosotros lo inicializamos en for y cuando ponemos la condición decimos que sea negativo. Si no es false, o sea, si es verdadero, le estamos cambiando, puedo salir a correr y efectivamente puedo salir a correr. ¿Sí? Eso es en JavaScript y bueno, después ya le va a mostrar Huerto todo la opción dentro de lo que es Java, igual fue explicando un poquito eso. ¿Entendimos, chicas? Así podemos pasar a estructuras múltiples. ¿Todo ok? ¿Ok? Dicen en el chat, ¿estamos? Sí, perfecto. Bien, Igualmente, chicas, para sí. que estén como un poco más tranqui también, ya van a ver, y creo que pueden ir ya viéndolo el código ahí escrito, la diferencia, por lo menos en esta parte, ¿no? De Java y JavaScript no es muy distinta. Si se ven, si se fijan en realidad, la parte condicional es lo mismo. Lo único que varía es que en JavaScript ellos para imprimir en consola utilizan el console log y nosotros en Java usamos el system out print, ln, ¿sí? Y lo de las variables, que eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, de que en JavaScript tenemos el let o el var o el const, y en Java en cambio como es más tipado, tenemos el int, podemos tener el string y demás, pero es para que ustedes vean de que lo más importante es que ustedes entiendan cómo armar la lógica de estos if, estos else y estos else if que vamos a ver ahora en la estructura múltiple, y de que no se hagan tanto lío con los lenguajes, porque al final este tipo de lógica termina siendo la misma o muy parecida, ¿sí? Entonces lo más importante es que entiendan la lógica y cómo razonarlo a esto, ¿sí? Bien, entonces veamos las estructuras múltiples, ahora sí, que esto, como decía, algunas de las chicas ya al principio lo habían mencionado, después cuando habíamos mostrado solamente esas varias estructuras simples de if, una de las chicas también me preguntó, pero esto no lo podemos hacer con el else if o poner también un else, y es justamente esto que vamos a ver ahora, que bueno, las estructuras condicionales múltiples también las usamos cuando que tenemos que tomar decisiones que están basadas en más de dos condiciones, ¿sí? Con dos boches. Ahí creo que está hablando alguien. Ok, bueno, entonces, perdón, ¿no? Es cuando tenemos que tomar decisiones que están basadas en más de dos condiciones. Bueno, el else if, como ahí lo indica, en inglés significa de lo contrario. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso un número que después Steffi igualmente va a mostrarles en JavaScript, en console, en el compilador, digamos. Pero bueno, tenemos el número, una variable num, que ahí estamos almacenando el dato, un dato que es 8, ¿sí? De tipo integer, que es un entero. Y ahora queremos validar si este número es menor a 10, mayor a 10 o si es igual. Entonces ahí tenemos ya tres condiciones. Estamos evaluando tres condiciones distintas. La primera, comparo utilizando justamente el operador relacional de menor y digo, ok, este número es menor a 10. Si es menor a 10, imprímeme en consola que sí, que el número es menor a 10. Si no, este else if, de lo contrario, ¿sí? De lo contrario, si el número es mayor a 10, imprimime el número es mayor a 10. Y si no, el número es igual a 10. ¿Y por qué al final de aquí ponemos el else y no ponemos de vuelta else if número igual a 10? Porque se entiende que si el número no es menor a 10 o no es mayor a 10, es porque es igual, ¿verdad? Es la única alternativa que nos queda. Entonces, no necesitamos volver a poner explícitamente
el if y entre paréntesis si el número es igual a 10 porque sería redundante. Entonces, aquí estamos evaluando la condición de que el número sea menor a 10, mayor a 10, y si no es ninguna de esas dos, no nos queda otra que va a ser, ok, igual. Entonces sale por el último else, que es el número es igual. Quiero saber si eso se ha entendido. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Bueno, genial, genial, genial. Entonces, ahora vemos un diagrama de flujo, que los diagramas de flujo nos ayudan muchísimo para crear esta lógica, ¿no? De cómo vamos a armar todos estos if. Entonces, tenemos un parámetro de entrada, que en este caso es nuestra variable de número 8, y vamos a la primera condición. Esta variable que, perdona, he dicho sea de paso, tendría que ser una n para que sea la misma que las de la que están abajo. Sí, ahí después tendré que corregirlo. Esta variable, que es un 8, ¿es menor a 10? Si es menor a 10, ok, imprimí el número es menor a 10. ¿No es menor a 10? Ok, ¿es mayor a 10 entonces? Si esto es así, el número es mayor a 10. No es mayor a 10, entonces como ya he descartado que sea menor, ya he descartado que sea mayor, entonces el número es igual a 10. Perfecto. Ahora, Steffi, ¿quieres mostrar estos ejemplos, este ejemplo en compilador? Dale. Dale, dale. A ver si ya lo tenía este. También Visual Code. En 2 segundos que me tiene que salir de acá. Ustedes no ven la barrita que yo tengo, eso es lo que pasa. No, Que es la que me del obstruye Zoom. todo. Sí. Es del Zoom que... Sí. Bien. Vale, acá estaba el else if. Bien. Estructuras. Acá lo tenemos. Así no nos confundamos, voy bajando lo otro y vemos esto, ¿sí? Bueno, JavaScript un poquito es, como decía también Huerto en Java, lo mismo. Ponemos justamente la comparación, la primera condición que corrobore, que es si este número es menor a 10, bueno, va a ir por esta acción, ¿sí? Por la primera acción, que es el número menor a 10. De lo contrario, else if, ¿sí? La traducción en castellano sería de lo contrario, sí. Bien, primero corrobora si número es menor a 10, console log, el número es menor a 10. De lo contrario, else if, de lo contrario, si número es mayor a 10, entonces imprimime el número es mayor a 10. Si no, de lo contrario, porque no hay muchas otras opciones, o sea, si no es mayor, si no es menor, bueno, entonces seguramente es igual. Veamos en este caso qué va a decir, que lógicamente el 10 es igual, o sea, se fue por el último, ¿sí? Porque ninguna de estas dos primeras condiciones fueron válidas, ni la menor ni la mayor. Ahora, si yo cambio y le pongo el 1, ¿sí? El valor que le di es 1, entonces me va a decir el número es menor a 10, va a ir por la primera condición como verdadera. Y si le pongo 190, bueno, va a ir por el número es mayor a 10, es decir, por el else if que le pusimos acá, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos, chicas? Porque justamente ya es como una opción para ir viendo cómo están, si van entendiendo, y poder pasar a otra estructura también condicional que muestra otras formas de hacer. Pero acá abandonaríamos lo que es el if, else if y demás. Así es, Huerto, ¿no? Exactamente, sí. Bien, bien.
¿Van entendiendo? Perfecto, ahí ponen bien también, Janina puso bien en el chat. Si Bien. alguna chicas, si alguna no entiende algo, no tenga ningún problema en decir, mira, no entendió bien esto, porque lo podemos volver a explicar. A nosotros no nos importa que ustedes aprendan y entiendan en serio. Laura ahí abrió el micrófono, no sé si quería decir algo. No, bueno. Yo le hago una pregunta. Sí. El diagrama de flujo, o sea, en lo laboral, digamos, cuando uno está sentado trabajando, ¿se usa o es, digamos, una herramienta que ustedes le presentan acá como para entender, digamos? Pero sí, me pregunto eso. No, en realidad el diagrama de flujo, lo que te sirve a vos es para armar la lógica y nosotros lo presentamos porque cuando uno se encuentra por primera vez con este tipo de lógica, por ahí sí te sirve para ayudarte a desarrollarlo. Lo que pasa después cuando vos trabajas lo haces automático en tu cabeza a los distintos caminos que normalmente lo plasmarías en un diagrama. Sí, como vos dices, en un trabajo normalmente no se usa. Esto es más que nada para ayudarte como una herramienta más a desarrollar la lógica que vos tendrías que hacer en este momento. Pero después, capaz que un poco más adelante, cuando ya lo tienes bien entendido y bien practicado, lo haces automático. Bien, bien. Gracias. No, de nada. Así es como dice, bueno, simplemente una herramienta que queríamos mostrar. Bueno, pasamos entonces, Huerto, al switch. Al switch case, sí. Al switch case. Bueno, la estructura de esta switch case, primero decirles que la verdad ya está en desuso, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy pensaba de que justamente en el trabajo actual que estábamos creando microservicios, hemos creado 3 microservicios nuevos y digo, no hemos usado ni una sola vez el switch case en todos esos 3 microservicios, no, digo, son gigantes y todo, y digo, no las hemos usado ni una sola vez, pero existe y ustedes las pueden usar. Capaz que en alguna situación sí les sirva y las puedan implementar. Por eso como que veíamos que valía la pena por lo menos a verla a grandes rasgos de qué se trata y qué es este switch case, ¿sí? Entonces, esta estructura en algunas situaciones puede reemplazar al if, else if. No siempre, solamente en algunas situaciones, ¿sí? ¿En qué situación? Por ejemplo, en las situaciones donde la condición se verifica si es igual a cierto valor. Es decir, se selecciona una condición de entre las múltiples alternativas que hay. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber qué día es hoy, ¿sí? Y tenemos, ¿cómo lo vamos a plasmar? ¿Sí? Tenemos este switch. Sí, ahí voy a explicar lo de la variable. Bueno, si tenemos una variable, que empecemos ahí desde cero, una variable con el numerito 2, y después tenemos el switch con la variable día que va a evaluar el valor que le hemos agregado, y según ese valor que le hemos agregado, va a salir por el case 0, por el case 1, por el case 2 o por el default. ¿Sí? Entonces, a nosotros haberle puesto de valor a día el número 2, va a ir primero por el case 0, va a decir, ok, ¿es 0 el valor? No. ¿Es 1? No. ¿Qué número es? 2. Entonces va a entrar por el case 2 y va a imprimir el mensaje martes. Entonces, ¿qué día es hoy? Martes. Si yo a esa variable de día se la cambio y le pongo 0, va a decir, ok, ¿qué numerito es? 0, sí, ok, va a entrar por el case 0. Pero si a esa variable le pongo el número 4, y yo no he definido, ya sabemos que los días son 7 días a la semana, pero yo llego hasta el case 2, no le he puesto el día, el resto de los días. Entonces le pongo el valor 4, va a salir por el default, ¿sí? Entonces va a decirme, el día no existe, o el mensaje que uno le quiera poner, ¿sí? Este día no está contemplado, o lo que uno quiera, pero sale por el default. Es importante mencionar que cuando hacemos los case tenemos que poner siempre el break, ¿sí? Porque si no ponemos el break, eso sigue
pasa de largo. Entonces, supongamos, como yo ahí tengo en el día 2, si yo no pongo break, va a ir al default, va a imprimir el día no existe, por más de que sea 2, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Ok, si no tenemos ninguna duda, Steffi, si puedes mostrarlo en Sí, JavaScript lo para que muestro. entendamos mejor. Bueno, ahí vamos. Esto es distinto, ¿sí? Ya tiene otra estructura, entonces por ahí tiene más palabras, tanto en JavaScript como en Java, y tal vez sí, nos puede llegar a confundir un poquito más, pero como dijo Huerto, se lo usa muy poco, chicas, la verdad que prácticamente son muy pocos los casos en donde sí va a funcionar, ¿sí? A ver, 2 segundos que... Voy a soñar con esta barrita. Se rodea la barrita. Bueno. Bien. Entonces, en JavaScript también lo mismo. Definimos una variable, esto ya sabemos, ya tienen que ser expertos en definir variables de tantas veces que vamos definiendo, en este caso con la palabra let, y la variable le pusimos el nombre de día, ¿sí? Y le pusimos el número 5 en este caso. Ahora, el switch nuevamente va a tener una condición, porque por algo es una estructura condicional, por eso entra dentro de los condicionales, porque también evalúa una condición a la hora de imprimir un valor en consola, ¿sí? Entonces, en este caso, el día, ¿sí? La variable día va a evaluar si le pusimos valor 1, 2, 3, 4, 5, yo empecé del 1, pero generalmente arranca al 0, debería decir case 0 acá, pero yo le puse el 1. Entonces puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que serían los 7 días. ¿Bien? Y fíjense en, como dijo, muy importante el break, porque justamente es lo que la palabra que corta, ¿sí? Que le corta al sistema, dice, bueno, el caso 5, por ejemplo, se corta acá, ¿sí? Con solo jueves, listo, break. Es esto, si no coincide con el valor 5, listo, pasa a otro, verifica a otro, ¿sí? Y entonces se va al 6, y después se va al 7 y así, pero todos tienen que tener la palabra break, si no, directamente va a entender el sistema que no es un valor apto y va a pasar al default, ¿sí? Que en este caso le dijimos al sistema que si es default, bueno, ponga el día no existe, ¿bien? Ahí hay preguntas o algo, default por defecto. Claro, igual por defecto, exactamente. Caso típico del switch es menudo, bueno, ahí están dando las opciones. Bueno, en este caso nosotros le pusimos el 5, entonces se va a venir. ¿Es 1 o no? No es 1. ¿El caso tiene el valor 2, la variable día? No, no tiene el 2. ¿Tiene el 3 tampoco? ¿Tiene el 4 tampoco? Sí, tiene el 5, coincide. Entonces, ¿qué va a decir? Que es jueves. ¿Sí? Acá porque arrancamos desde el domingo y no arrancamos desde el lunes, por eso dice que el 5 es el día jueves, ¿bien? Y supongamos le ponemos, en este caso, el día 45, valor 45. ¿Hay caso 45 acá? No, llega hasta el 7. Por ende, ¿qué va a decir? Default, el día no existe. Por defecto, como no existe dentro de los casos de valor, que ya pusimos hasta el 7, va a pasar al default, ¿bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bueno, muy bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, ahí estábamos nosotros en duda, la verdad, si da el switch o no, porque, primero porque como dice Huerto, no se lo usa mucho, pero sí nos parecía también importante si llegábamos con el tiempo, esa era nuestra condición, a corroborar, era el tiempo. Si el tiempo íbamos bien, lo dábamos, porque sí nos parece importante, porque en el caso de que ustedes inicien un bootcamp, o decidan hacerlo de autodidacta, ¿sí? Seguir por YouTube o lo que sea con algún tutorial, tal vez lo podían llegar a ver, porque ustedes fíjense, el sistema lo sigue reconociendo. Por algo, si el sistema lo sigue reconociendo al switch key, porque todavía
está vigente y se lo puede ver, qué sé yo, tal vez si en algún momento trabajan de esto, agarran un código ya hecho, tienen que actualizar o hacer el mantenimiento de una página, de un sitio, y se encuentran con un switch key, en la vida lo vieron y no entienden nada, y bueno, es esto, es también una estructura condicional, ¿sí? Exactamente, y también lo que iba a agregar es que no porque justo en este momento de mi trabajo yo no lo haya usado, no significa que no lo he usado nunca, ¿no? En anteriores trabajos sí lo he usado y también como vos dices, Steffi, pasa de que a veces ya está en el código escrito por alguien más, entonces es muy bueno entenderlo para saber qué está haciendo, pero no es por las dudas de, uy, esto no se usa, lo descarto. No, no, es importante saberlo porque lo pueden llegar a ver y sí lo pueden también llegar a usar, ¿no? Así es, sí, sí. No solo se crea código, sino también se trabajan las desarrolladoras, desarrolladores, trabajamos también de mantenimiento de código, el código ya hecho, así que por eso sí está bueno. Bueno, no sé, Sabri, Huerto, si... Yo les quería mostrar un poco los ejemplos en Java, así que iba a compartir Perfecto. pantalla. Ya dejo de compartir, dejo de regar con la barrita. Creo que es ahí, stop share. Ahí. A ver, entonces, perdón, ¿no? Denme un minuto, me aparecen tantas cosas que no sé cuál es el que tengo que compartir. Share screen, que está en Debería verde. aparecerte como en verdecito. ¿Lo ves? Sí, Sí, no, en verde. pero es que me aparece que puedo compartir casi todas mis pestañas. Claro, no, Ah, poné como la primera opción que te da la completa, la pantalla completa. Ah, el desktop, dices vos. A A ver, ver, ya te perdón, digo ¿no? cómo me aparece. Perdón, deme, Screen, perdón. no, dice Screen. Apenas apretás Share Screen, te da la opción de Screen. Después te dice Ah, sí, Whiteboard, a ver, iPhone, iPad. sí, perdón, pero tengo que encima aquí, creo que darle permiso. Ok, tranqui creo vos, que, fíjate. perdón, chicas, creo que tengo que salir y volver a entrar para que Dale, no pueda pasa darle nada. permiso. Perdón, no Dale, sabía que dale. iba a pasar esto. Tranqui, tranqui. Hacelo, dale los permisos y Hacelo, mientras. hacelo si Sí, querés. sí. Y no sé si mientras tanto sabría decir. Sí, yo lo que les quería comentar era que sé que varias que están acá ya vienen practicando, se nota porque ya vienen habiendo estudiado, repasado algo, y otras me imagino que por ahí es todo nuevo, ¿no? Que tal vez no las hemos escuchado justo y es todo como nuevo de esto que están viendo. Y lo importante por ahí de lo que queríamos mostrarles hoy un poco de esto de estructuras condicionales y demás, no es tanto cómo se escribe el código, porque ahora van a ver cuando Word les muestre en Java que es muy parecido y la realidad es que en cualquier lenguaje van a haber cosas parecidas, no va a haber nada muy raro, salvo cómo se escribe alguna cosita, pero va a funcionar igual. Lo importante es como empezar a practicar esto de la lógica y de justamente los diagramas de flujo o los razonamientos que uno hace para estas cosas y que en realidad escribirlo en código es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando decidimos hacer algo o tomar una decisión o no, que estamos armando estas condiciones como en nuestra cabeza, pero es como que lo estamos bajando en un código y en un problema que va a terminar siendo de software o de lo que sea, pero en realidad es algo que hacemos siempre. Entonces, como que lo importante es eh, eso, que estar como intentar como encontrarle la relación con este tipo de cosas que vemos en código a un problema que nos pueda pasar realmente en lo que hacemos nosotros. No sé si le vieron sentido o les pareció como muy loco. Más que nada a la gente Em, que nunca se encontró con cosas de programación a eso, más que nada. Perdón, ¿no? Sumando lo que vos estás diciendo, Sabri, piense en todas las situaciones de la vida cotidiana en el que ustedes están haciendo constantemente, capaz, comparaciones y están usando operadores relacionales. Por ejemplo, cuando vas al súper y agarras 2 paquetes de harina, compara, a ver, ¿cuál es más barato que otro? ¿Sí? Si este es más barato, me compro este. Ahí tienes una condición y estás usando un operador relacional, que es el de menor o el de mayor.
¿sí? Cuando salen a bailar capaz que a un boliche, ¿cuál es el requisito de entrada? Ser mayor de 18 años. Entonces, si es mayor de 18 años, puede pasar. Si no, no puede pasar al boliche, ¿sí? Hay infinidades de situaciones, está bueno que lo traigan a eso, ejemplos reales de dónde aplicamos todo esto. La nota de la facultad. Bueno, en la mayoría de la facultad se aprueba con 4. Entonces, ¿cómo se evalúa? Ok, si el alumno sacó nota igual o mayor a 4, porque con 4 aprobamos, entonces es mayor o igual a 4, es aprobado. Si no, es desaprobado. Entonces, tenemos un montón de situaciones que podemos ir pensando y decir, ah, mira, aquí estoy aplicando un condicional y aquí estoy aplicando un operador relacional, o este sería un operador lógico, cuando estamos haciendo, comparando distintas expresiones o distintas situaciones. Pero es justamente agregando lo que decía Sabri, eso, que lo traigan a también, como que no quede todo como muy código y eso, sino de que vivimos con esto todo el tiempo. Capaz lo vivimos haciendo automáticamente y no nos estamos dando cuenta en ese momento que lo estamos haciendo. Sí, Tal cual, chicas, sí, me sumo ahí a lo que dicen las chicas. El razonamiento buscamos inclusive situaciones como esto de voy en bici, voy en auto, llueve, no llueve, porque es la vida misma, es la vida diaria, que estamos acostumbrados a razonar así, solo que bueno, es ahora lo nuevo sería aprender a cómo mandar a la máquina o decirle a la máquina que razone o que vea tal o cual condición, ¿no? Sí. Perdón, Sabri, creo que me tienes que dar permiso porque no puedo De nuevo, compartir. sí. A ver. A ver si ahora podemos. A ver ahora. Bien, sí, ahora sí puedo. Bueno, a ver, creo que es esto. A ver si. Ay, ahora te entiendo la barrita. Dios, ¿cómo la mueves? ¿Viste? Es de terror. Ok, bueno, entonces veamos un par de ejemplos en Java que van a ver que son muy parecidos a JavaScript, por eso no quiero que tampoco demorarme mucho porque ya estamos por llegar a la hora y capaz tienen otros compromisos, pero es para que ustedes sepan que lo más importante en la lógica y que después en el lenguaje se ajustan un par de cosas y se logra el mismo resultado, ¿sí? Huerto, Entonces, ¿podés zoomear un poquitito para que se vea mejor el texto? ay, a ver, ahí te ¿Será aviso. que se puede? Ahí, Ahí, sí, ahí va mejor. ay, Va mejor, genial. ¿no? Genial. Bien, perfecto. Bueno, entonces, lo primero era la estructura condicional simple, que nosotros en nuestro caso, en JavaScript, por ejemplo, Steffi le mostró que yo usaba el prompt para abrir como esa ventanita. Nosotros en Java no tenemos ese prompt, ¿sí? En cambio, utilizamos la clase esta que se llama Scanner, que la intención no es poner mucho foco en esto, porque no es lo que estamos aprendiendo hoy, sino que estamos aprendiendo la parte condicional, pero sí para que ustedes vean y digan qué es eso tanto de Scanner, respuesta, bueno, ok, es para poder generar como esa especie de ventana que en realidad, dicho sea de paso, en Java, aquí va a aparecer como una ventanita, pero en otro IDE no aparece ninguna ventana, sino que se ve todo por consola y escribes hasta en la consola el parámetro de entrada, el valor que se indique, y te lo procesa, y es todo por consola. No tenemos ninguna ventanita ni nada. Aquí en este sí va a aparecer de todas formas. Entonces, nosotros tenemos aquí, bueno, el mensaje, que recuerden esto, que es una constante, ¿sí? Como habíamos dicho en el encuentro anterior, en Java para crear una constante poníamos la palabrita final anterior, string, que es el tipo de constante que estamos creando, que es de cadena, ¿sí? Porque estoy guardando una cadena. Entonces, aquí simplemente con esta clase lo que estamos haciendo es vamos a permitir que el usuario pueda ingresar un valor
y ese valor lo vamos a almacenar aquí en esta variable de respuesta y lo vamos a procesar. Entonces, yendo ya a la parte de condicional, ustedes si ven aquí, yo en este caso he decidido usar el equals, que es una opción que te permite usar Java cuando estás usando aquí una variable que es de tipo string. Puedes usar el equals, ignore case, para evitar de si me lo pone a la S mayúscula o a la S minúscula, que sea el resultado lo mismo, ¿sí? Yo en este caso he puesto el equals, entonces sí o sí tengo que escribirlo así con S minúscula, y sin tilde, por darles un ejemplo no distinto dentro de las variaciones que puede tener aquí la palabrita así. Entonces, si yo, disculpe, tengo que mover, ahí está. Si yo doy run, aquí me aparece esta ventanita, pero como les explico, esto más que nada por este compilador que estamos usando. Entonces, si yo aquí pongo sí y hago submit, me va a contestar que voy en auto. Y si yo le pongo no, va a ir por el else y me va a contestar voy en bici. ¿Hasta ahí queda claro esto? ¿También? ¿Ven que no es muy distinto de JavaScript? Perfecto. Entonces, ahora podemos pasar a, aquí tengo estructuras múltiples. Entonces, tenemos las estructuras múltiples también, y en este caso, como les decía, chicas, miren que es hasta igual que en JavaScript, lo único que nos está cambiando es, en vez de tener un console log, tener un system out print ln. Nada más que eso. Después es todo lo mismo. Entonces, en esto, como ya le hemos explicado anteriormente, vamos a comparar el número, la variable num, que en este caso tiene almacenado el valor de 8, y vamos a comparar si es menor a 10 o si es mayor a 10. Y si no se cumple ninguna de estas, es porque el número es igual a 10. Entonces le vamos a dar run, y el número es menor a 10 efectivamente porque es un 8. ¿Sí? Si ahora aquí como le pongo un 10, el número es igual a 10. ¿Bien? ¿Vamos bien con eso? ¿Sí? Sí. No sé si no las veo, no las leo, digamos. Bueno. Vamos bien, vamos bien. Sí, sí, te dicen que sí. Ah, bueno, genial. Después tenemos ejemplos de los operadores relacionales. Y de vuelta, por suerte, en este caso los operadores relacionales son los mismos que hemos visto en JavaScript. Entonces aquí, si ejecutamos en este programita donde almacenamos el valor 2 en una variable num1 y el valor 7 en num2, va a salir que el número 1 es menor al número 2, ¿sí? 2 es menor a 7. Debería entrar por esta. Entonces le vamos a dar a run, y ahí vemos que el número 2 es menor al número 7. Bueno, yo voy a cambiar ahora a 9 para que veamos. El número 9 es mayor al número 7. Y hace todo exactamente lo mismo como veníamos viendo con JavaScript. Y la lógica es la misma, por eso ponemos énfasis más que nada en eso. Después tenemos ejemplos de operadores lógicos, que esto es exactamente igual, el AND es igual que en JavaScript, lo único de vuelta reforzamos que es lo único que ha cambiado aquí, la forma en que imprimimos por consola, pero después es exactamente lo mismo. Entonces ejecutamos el programa y está bien, ambos números son menores a 10. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que es con OR. Algunos de los números son menores a 10, está bien, aunque los dos sean, en este caso los dos son menores a 10, si esto lo cambiamos a 10 inclusive, va a dar que algunos de los números son menores a 10, pero si yo pongo aquí los dos 10, no va a pasar nada, no output, no hay salida, ¿sí?
porque en este caso yo no le he puesto aquí un es para decirle que sí, bueno, que sí, que si no, que ninguno es. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Es muy casi lo mismo que venimos viendo, pero bueno, por ahí lo estamos como armando de esta forma los encuentros, de mostrarles en los distintos lenguajes para que vean de que, que los lenguajes después uno lo aprende, ¿sí? Después tenemos bueno, el de negación, que el de negación hemos dicho, ay, perdón, no sé dónde ir poniendo las barras porque me tapan parte, sí o sí, de cualquier forma me tapan, ahí está, gracias. Está. Bien, entonces tenemos está lloviendo false, como lo estoy negando, ¿qué hacemos al false? Pasa a ser un true, le estoy haciendo la inversa. Entonces puedo salir a correr. Y capaz ustedes dicen, sí, chicas, no sé, pero ¿para qué directamente no le cambiamos el nombre y esto le ponemos true y no le negamos nada? Entonces también se puede hacer así, pero nosotros necesitábamos mostrarle cómo funciona el tema de la negación y de invertir, ¿sí? Y después aquí tenemos la estructura de switch case. Yo no la tengo toda completita como la tiene Steffi, pero de todas formas, ¿qué es lo que les explicaba? Tenemos el día 2 y de vuelta, ¿ven? ¿Qué es lo que más se nota en este momento de diferencia entre los lenguajes? Es lo de consola. Después es casi todo lo mismo. Entonces, lo vamos a ejecutar. Y como el día es 2, entra por este caso, por el case 2, y me va a imprimir martes. Y eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, perdón. Había visto que estaba la negación al lado de la variable, que era el signo de exclamación. Eh, Siempre va entre paréntesis, o sea, esa variable no va entre comillas, ¿no? No, O sea, no tal es, cual, sino que sería tal cual. No, como no que va me confundió. entre comillas. ¿Hola? Sí, acá estoy. Estaba Bien, escuchando a ver cómo bien. sería. Perdón, chicos, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo tu Sí, pantalla. sí, sí. ¿Y qué, perdón, qué están viendo? Lo mismo de antes, lo mismo de antes. El, Se quedó, el editor, quedó ahí. el compilador. El compilador. Bien, perdón, pero yo no las puedo ver a ustedes. Sí, sí, No sí. pasa nada, no pasa nada. Tranqui, A si querés ver, dejar de compartir y probar de Sí, vuelta. eso, si querés dejar de Mientras igual compartir, o voy lo que compartiendo yo preguntaba lo último. Laura, claro, lo que preguntaba Laura de las comillas, siempre que ponemos cosas entre comillas es porque estamos hablando de un texto, de un texto string, digamos, no una variable, no el nombre de una variable o una cosa. Entonces, por eso en este caso lo de está lloviendo, del ejemplo de las chicas, es el nombre de la variable y no es un texto, una cadena de texto, exacto. Ahí te saqué yo, gracias. Huerto, así. Gracias porque me ha vuelto a aparecer. Ahora sí las veo, perdón, pero no puede entrar de vuelta a Zoom. Sí, es complicado el poder sentar y ver. Pero bueno, no sé si vos querés decir algo más, si no ya le damos la práctica. No, por mí está bien. Si las chicas entendieron, ok, gracias, bien entendió Laura, perfecto. Bueno, ahora esto, a practicar, ¿no? Porque justamente no, estas horas invertidas acá, de ustedes, su tiempo, tiene que ver justamente con que puedan llevar este contenido a la práctica, ¿sí? Si no va a ser muy difícil que haya una manera de poder aprender con H, a hacer propio este conocimiento, ¿sí?
Dimos ahí algunos ejercicios, uno programa que pida 2 números y que nos diga cuál es el mayor, el menor, o si son iguales. Tienen ejemplos de eso porque lo vimos, pero escribirlo hace de otra manera que se nos internalice de otra manera estas estructuras y conocimientos y practiquen con los dos lenguajes, así también van viendo como la diferencia entre los dos. Escribe un programa que sume 3 más 5, ¿sí? Ya habían visto en la clase anterior con las chicas lo que eran los operadores matemáticos, el más, el menos, la resta, la división, etcétera, multiplicación. La 3, escribe un programa que pida la nota de un alumno y que devuelva si el alumno aprobó o no. Ahí, volviendo a una situación, por ejemplo, particular, ¿no? Como siempre estamos con esto de, bueno, de volver a lo cotidiano, y qué más cotidiano que una nota en una escuela, y saber si está aprobado o desaprobado. Y la 4 escribe un programa que pregunte al usuario si hoy va en bici o caminando al trabajo, y que devuelva la ruta A si va caminando, o la ruta B si va en bici, ¿sí? Ahí también van aplicando condicionales. Y 5, escribe un programa que pida un número y diga si es divisible por 2, ¿sí? Eso de pedir, cuando le decimos que pida un número, bueno, lo pueden hacer con el prompt, ¿sí? Con la ventanita esa que sale, o también directamente definen la variable y la van cambiando en distintos valores para que vayan viendo cómo es, ¿sí? ¿Les parece? ¿Qué tal? Perdón, ¿no? Y si lo hacen con Java, es la clase Scanner, que si quieren después le podemos pasar también un poquito más de info respecto a eso. Exacto. También, en este caso podemos directamente pasarle ahí con lo del prompt y lo del escáner, claro, de Java. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Pareció difícil, fácil? ¿Qué dicen ahí en el chat? ¿La traemos por la clase que viene o es por mail? Hola. Sí, Selva. Sí. Ahí está. Yo tengo una pregunta, quizás es obvia, pero no doy nada por sentado. ¿Qué es si en la clase anterior vieron o explicaron de dónde bajar los programas, cómo instalarlos, cuáles recomiendan que usen o dónde escribimos, dónde compilamos? Eso, quiero saber si todo eso está en la clase anterior, si está grabado o si hay un PDF que después mandan por mail. Sí, justamente, mira, la clase anterior está, pero acá también, en esta última diapositiva que estamos mostrando, que pusimos ahí a jugar un poquito, están los playgrounds. El que usamos el primero nosotros, por ejemplo, ahora, el Sololearn, ese compilador, y después hay otros, como el OneCompiler, hay uno que es de Java específicamente, ¿sí? Tutorials Point. La verdad es que son re fáciles, chicas. Yo no los había usado antes, por ejemplo. Siempre usé un editor de texto, es decir, bajé el editor, en este caso el Visual Code, que ya que estoy acá lo muestro, ¿no? Este es por ejemplo, no sé si lo ven, pueden llegar a ver. Este es el Visual Code, pero también está Sublime Text, por ejemplo, ¿sí? Otro de los conocidos. Pero ¿por qué trabajamos con compilador online? Porque muchas por ahí no sabemos qué máquina tiene, qué memoria tienen, algunos son pesados, por ahí no quieren bajar directamente y configurarlo, porque si te pide como una configuración inicial, y tal vez en ese proceso de configuración te demoras más. Entonces, esto lo que nos permite es, estemos donde estemos, no es pesado, podés trabajar, digamos, online en línea, inclusive te permite, si me dejan ya les muestro, si puedo con esta barrita, nuevamente, les quería mostrar cómo, acá estamos. Le permite ir guardando, ¿sí? Te haces una cuenta, acá yo voy, acá pongo save, ¿sí? Esta es, por ejemplo, mi cuenta, ¿no? Yo ya ahí fui guardando algunas cosas, pero si quiero salir, salgo de la cuenta, si les muestro exactamente cómo es apenas entramos. Apenas entramos es esto, ¿sí? Apenas entramos esto, inclusive tiene
A ver. Ya les muestro desde acá. Parece que es mejor. Acá estamos. Espérate, 2 segundos. Porque apenas entras te permite ver esto. Ahí está. Acá están todos los lenguajes, ¿ven? Ustedes pueden ahí mostrar, pueden usar de acuerdo a lo que quieran practicar. TypeScript, Swift, bueno, distinto. Steffi, Sí. perdón, ¿puedes seleccionar el de Java? Porque me gustaría después solamente que tengan un detalle, es si van a usar Java para programar en este compilador en especial, se fijan de que, bueno, que les crea la clase y que les crea la parte del main para poder compilar, pero que no tienen nada de imports. Entonces, ahí hay un pequeño detalle de que si llegan a usar la clase scanner para introducir datos, van a tener que ustedes poner el import arriba de public class, Steffi. Mira, si puedes escribirlo para que vean qué es lo que tienen que ellas escribir. Arriba de eso, ahí está. Tendrás que poner import, import espacio, Java, punto, útil, punto, scanner, con S mayúscula. Bien. Ahí se dan cuenta, mira, estoy aprendiendo doble cero, N. Porque yo, bien. Doble N, scanner, cero Java. punto coma. Punto y coma. Punto y coma, sí. ¿Por qué? Perfecto. Porque como la clase scanner es como, digamos, de un paquete de Java y util, si no le importamos, no les va a funcionar, les va a tirar un error medio raro el compilador. Y capaz que tienen todo el programa bien, pero es lo único que les está faltando, poner ese import, ¿sí? ¿Qué es la ventaja de trabajar con IDEs más profesionales? Que te lo hace automático solo. Yo en un IDE profesional puedo agarrar y escribir capaz escáner y me lo va a identificar y me lo va a importar. Me genera esa línea arriba sin que yo tenga que ir y escribirla de forma manual. Bien, buenísimo esa aclaración, porque por ejemplo, para comenzar a practicar ahí con Java, ¿sí? Bueno, ya con esto finalizamos. No sé, Sabri, si querés decir algo más. No, gracias por sumarse y que les vamos a mandar por mail todo el contenido de hoy y de las grabaciones pasadas. Igual, normalmente lo subimos todo al Notion, vieron que pasamos un link de Notion que está todo lo que todas las grabaciones de este año, todas las PPTs de este año, y están las del año pasado, que hubo contenidos diferentes o charlas como de todo tipo, así que pueden mirar a lo que quieran. Y justo se me cortó internet, pero respecto a las tareas y eso que compartieron las chicas de ideas, si tienen ganas de mandar por Telegram cosas que hayan hecho y charlar entre todas o nada, compartir lo que van haciendo, bienvenido. Para eso está como para que entre todas vayan haciendo y compartiendo y vayamos aprendiendo. Sí, la idea es Así eso, que se genere, perdón, Sabre, la idea es eso, que se genere un espacio colaborativo, ¿no? Más de esto de te doy tarea y mandame y te lo corrijo, no, sino que esté más descontracturado todo, que se genere este espacio colaborativo. Súmense si no están en el canal de MedLab Web, y ahí pueden ir subiendo ustedes sus programas, sus cosas, y capaz que otra chica también lo ve y entre todas nos vamos ayudando, ¿sí? Capaz que están trabajando varias en un mismo programa y están con el mismo problema, entonces es más fácil resolverlo también. Así que bueno, si tienen Telegram, súmense al canal y pueden empezar también a mandar por ahí y ayudarnos entre todas. Buenísimo, chicas. Entonces, no sé si quieren, Ana, ¿querés hacer una fotito al final, antes que salgan todas? Y las esperamos el próximo sábado.